Alumno, de los colores que yo puse en mi novacio, ¿qué significaba el verde que estaba arriba? ¿Te acuerdas? Ya está. Te hago esa pregunta para que tú trates de buscar la manera de memorizarlo. A veces nos ayudan los colores, la mnemotecnia. Pues. ¿Cómo puedo ubicar mejor una cosa? Te cuento una cosa bien curiosa. Un día voy a Sabogal, no, Sabogal no fue, a Angamos. Entonces entré a buscar a una doctora, una cardióloga, y se cruza un doctor que yo ni me acordaba, pues, por supuesto, de él. Y dice, doctor Saldívar, que no sé cuánto, y usted ha sido mi profesor, se acordó. ¿Y de qué promoción era? Dice la promoción 15. Y entré a trabajar en la 13. ¿Cuántos años ha pasado? Y ese es un médico famoso allá, ¿no? Y conversando le digo, y por si acaso doctor me dice, puede tomar nuestro ciclo de Craig, cosa curiosa, puede tomar el ciclo de Craig. Tenía su mnemotecnia, se acordaba toditito, palabra. Yo le digo, ¿cómo hiciste esto con mi mnemotecnia? Y me explicó que cuántos años, él no hace esas cosas ya porque él es cirujano, creo que es urologo o así. Pero mira cómo es la mnemotecnia eso hoy, ¿no? Que hay algunos que saben estudiar de esa manera, y si ustedes pueden utilizar eso, pues aplíquenlo, ¿no? Recuerden que estamos en una etapa en la cual estamos iniciando el curso, aprovechen todas las posibilidades. Una alumna que ya pasó, ya está creo en quinto año, se acercó ayer, por favor doctor, usted en su clase me dijo de la manera como podría estudiar. Porque yo en clase, y ahora no sé si le dije, pero debemos respetar las 8 horas de sueño, no sé si ya les he dicho, ¿no? Busquen la manera que se respete las 8 horas de sueño, porque es la manera como nuestro cerebro se va a potenciar. No es dable de que un alumno después que está estudiando se quede a estudiar de 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, por ejemplo, ¿no? No es así, porque no vas a aprender, al final terminas agotado, a los 3 días que haces eso estás muerto ya y sales mal en el examen. Trata de hacer un horario tal que tu sueño se respete, tu alimentación se respete, ¿me entiendes? Como yo le decía, pues no, si ustedes llevan en la mañana fisiología, en la tarde bioquímica, siempre hay horas de la mañana y horas de la tarde en que están libres. Dedíquense a estudiar eso para que no estén buscando en la noche, ¿no? Yo he escuchado, no sé si acá hay de los presentes hay alguien que me puede decir lo mismo, ¿no? Yo he escuchado cuando dicen, yo estudio mejor, aprendo mejor, cuando estudio de noche, en silencio absoluto, a partir de las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana. Eso lo va a hacer un día, pero 2 días ya te resiente, 3 días peor todavía, ¿no? ¿Me entienden? Háganme caso, por favor. Y voy a continuar la clase, pero ya saben que la lista está abajo. Ya después no voy a perdonar que me digan, yo no sabía con quién estaba. No, eso no. Mira, de la hemoglobina yo quiero que recuerdes una cosita y de la hemoglobina, que son proteínas transportadoras. Son proteínas transportadoras. ¿Qué se parece a la hemoglobina y la hemoglobina? Que son transportadoras del oxígeno en realidad, ¿no es cierto? Esta hemoglobina abunda en el tejido muscular, ¿no? La hemoglobina la encontramos en el glóbulo rojo. Hay unos 280 millones de moléculas de hemoglobina por glóbulo rojo. Los dos se parece que contienen hierro, pero ese hierro se encuentra en un núcleo hemo. El núcleo hemo, ¿te acordaste, no? Entonces cuando decimos, ¿no? Yo necesito consumir hierro todos los días, perfecto. La mejor manera de consumir hierro es consumirlo pues en el tejido animal, ¿no es cierto? La carne, porque se absorbe rápidamente. Pero el hierro se encuentra en las plantas también las plantas, las menestras tienen hierro, pero ese hierro es más difícil de poder asimilarlo. Entonces yo digo, el hierro que estoy hablando es el hierro hemínico. Entonces, tanto la mioglobina como la hemoglobina es un hierro hemínico. Ese hemínico, ¿a qué se refiere? Que estoy hablando de un hemo. Son 4 pirroles. Cada pirrol es un anillo que tiene nitrógeno. Entonces el hierro se enlaza con los 4 nitrógenos, quedando 2 enlaces, porque hay 6 enlaces de coordinación. ¿Cuál era el quinto enlace? El quinto enlace es para la globina, para la proteína. ¿Y el sexto enlace para quién es? Para el oxígeno. Siempre y cuando el hierro sea divalente, sea ferroso, no sea férrico. Entonces, si es férrico, ya no capta oxígeno. Entonces, ¿hay alguna alteración en la cual, sí, tú ya la repasaste, porque yo te he dado las copias y la tienes en la parte final de la clase de hoy día? Hay unas hemoglobinopatías, y una de ellas alteró, en lugar de fierro divalente sale fierro trivalente, o sea, férrico, ya no sirve para nada, no puede transportar oxígeno. O sea, esas son las similitudes, ¿no es cierto? Ahora, generalmente yo quisiera que veamos acá un ratito esto juntos. Las propiedades de una proteína fijadora de oxígeno se caracteriza usando una curva de saturación. ¿Ya? Entonces, imaginemos pues que yo tengo un tubito con nuestra sangrecita ahí y le vamos a insuflar oxígeno. ¿Ya?
Suponte que yo tengo un tubito con una solución de mioglobina y insuflo oxígeno. Entonces vamos a hacer un experimento y luego hacer una deducción. Si yo le insuflo oxígeno a determinada presión parcial, le insuflo oxígeno a la mioglobina, veo que hay un cambio de color a un rojo escarlata muy bonito y rápido. Cuando le hago lo mismo a la mioglobina, veo que el cambio sí se da, pero demora un poquito, o sea, hay una diferencia. En uno es rápido y en el otro demora un poquito. Ahí está la diferencia entonces. Cuando eso lo llevas ya a hacer los cálculos y a hacer una curva de saturación, en este eje vamos a poner la presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio. O también se puede decir torr, ¿no? Un milímetro de mercurio es un torr. Pero también podemos decir en torr, también podemos decir, o torricelli, podríamos decir. Entonces, ¿qué dice acá? Es una presión parcial de oxígeno en milímetros de mercurio, obviamente, ¿no? Entonces acá vamos a poner la saturación. Entonces, en este caso, vamos a utilizar una letra. Se utiliza la letra teta, la utiliza la letra esa. Acá estamos usando la letra I, por ejemplo. Ya, para nosotros este eje va a ser I. Entonces, ¿esto qué representa? El 50%. ¿De qué? Esto representa el 100%. ¿De qué? ¿Me entienden? Y yo voy a decir, de moléculas en las cuales tienen un centro fijador de oxígeno. En la hemoglobina hay un centro, pero en la hemoglobina hay 4 centros. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, ¿qué es? Es una proteína que está formada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. La cadena alfa tiene tantos aminoácidos. ¿Lo aprendiste o todavía no? 141 aminoácidos, la beta tiene 146 aminoácidos. La alfa tiene ¿cuántos? ¿Y la beta cuántos tiene? Eso tiene que saberlo ya, porque ya te lo di esa información, ya lo tiene, ya lo has repasado. Si no lo has repasado, insisto nuevamente, estudia. Por lo tanto, ya tú sabías de la clase pasada que hicimos que la mioglobina va a captar un oxígeno, pero la hemoglobina tiene posibilidad de captar 4 oxígenos. Con el experimento que acabo de relatarte, por el color escarlata que se presenta, inmediatamente hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia, que acá se satura bien rápido, y acá demora para saturarse. Vamos a imaginar que yo hablo de 1000 moléculas. Yo te acabo de decir que en cada glóbulo rojo hay 280 millones de moléculas de hemoglobina como promedio. 280 millones de moléculas de hemoglobina como promedio. Si lo multiplicas por 4, ya puedes deducir un glóbulo rojo cuántas moléculas de oxígeno puede transportar. ¿Ya? Entonces, vamos a imaginar que soy 1000, ¿ya? Para hablar así. Entonces, cuando yo digo 1000, ¿acá qué digo? 500. Quiere decir que en este momento 500 moléculas ya están fijadas su oxígeno. Y acá llega pues al 100%, ¿no? En este caso, mira, con esta curva yo diría, trazo la línea acá, horizontal, ¿no? Y digo, acá en este momento, hablo de 500 moléculas de hemoglobina que están saturadas de oxígeno. Pero luego se va a saturar posiblemente todas, perfecto. Pero yo noto una diferencia. Pregunto, ¿a qué presión de oxígeno, le meto oxígeno al tubito, ¿a qué presión de oxígeno se satura el 50%? Entonces, cuando se baja acá se dice a 1. ¿Un qué? Un torr, 1 milímetro de mercurio. Pero en este cambio yo lo bajo acá y sale más de 20. Mira, sale más de 20. Haciendo el cálculo fino sale 26 o 27. Entonces, vamos a coger cualquiera de los términos. 27. ¿27 qué? ¿27 qué? Torr por milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué cosa es 27? Milímetros de mercurio. ¿Pero de qué? De presión. El oxígeno que estamos insuflando. ¿Me entiendes? Quiere decir que hay una diferencia. Entonces, mediante esta curva nosotros nos damos cuenta. Entonces, vamos a leer acá. Y entonces, ¿qué representa el término I? El número de centros de fijación ocupados sobre el número total de centros de fijación. O sea, yo pongo 500 y abajo pongo 1000. ¿Me entienden? Yo pongo 50%, abajo 100%. ¿Me entienden? Eso es lo que significa I para entender este gráfico. La curva de saturación del oxígeno es una hipérbole. Ah, sí, esta es una hipérbole, mira. Esta es una hipérbole. Pero esta no es una hipérbole, mira. Es una curva sigmoide, Siempre que hago una curva sigmoide y ya lo has hecho en enzimas, de repente ya, o lo vas a hacer con la doctora Yarleque, cuando hablamos de una curva sigmoide en estas moléculas activas, hablamos nosotros de una posibilidad en la cual la molécula se va a comportar de una manera increciendo, como se dice, poco a poco se va saturando, no es violento, no es rápido. Entonces hablamos de una cooperatividad. Miren ese nombre que le da, una cooperatividad se nota ahí. ¿Me entiendes? Unas enzimas reguladoras tienen que tener este tipo de curva. Esta curva sigmoide. Una hemoglobina tiene... ¿Y por qué la hemoglobina? Porque la hemoglobina tiene 4 sitios. Y los 4 sitios no se llenan de inmediato, sino de a pocos. ¿Me entiendes? Entra un oxígeno, la molécula se acomoda un poquito,
entra el otro oxígeno, se sigue acumulando, entra el tercero y por último el cuarto. ¿En cuál de los oxígenos se consume más energía? En el primero. En el segundo, y en el tercero menos, en el cuarto menos. Quiere decir que la termodinámica que vamos a hacer después, la próxima semana, vamos a reflejar eso con respecto a la energía libre que se va a requerir. ¿Ok? Pero por lo pronto ya tengo una idea. Si yo veo una curva de este tipo, sigmoide, hablo de cooperatividad. ¿Entiendes? Hablo de una cooperatividad. Y cuando hables de enzimas, vas a hablar de una enzima reguladora. ¿Me estás entendiendo? Porque vas a encontrar la misma característica mencionada. Entonces, ¿cuánto es el P50 en la mioglobina? 1. ¿Cuál es el P50 acá? 27. Entonces, yo quisiera que me definas tú mirando el dibujo y llegando acá, ¿qué cosa significa el P50? En la mioglobina es 1, y en la hemoglobina ya te adelanté que está en la otra lámina 27. Pero, ¿cómo defino el P50? ¿Qué es el P50? ¿Te acuerdas que te dije cómo defino los puntos eléctricos? ¿Te acuerdas? Ahora te pido, ¿cómo defines el P50? Es la presión parcial de oxígeno en la cual el 50% de la molécula está saturada. ¿Entiendes? Esa es la idea. ¿Ya? Es una presión, ¿no?, en la cual el 50% está saturado. Mirando la curva, que no va a servir para lo demás, mirando la curva. Si esa hemoglobina tuviera una curva sigmoide, pero con un P50 menos de 27, ¿para dónde lo dibujo? ¿Para acá? ¿Cómo diría? Para mi izquierda, ¿no? ¿Para mi izquierda o para mi derecha? Habla. Perfecto, ¿me entiendes? Y si yo digo que el P50 es mayor a lo que acabo de mencionar, para la derecha, ¿me entiendes? O sea, las curvas pueden jugar para acá o para acá en el caso del hemoglobina. Porque ya te adelanté, hay un cooperativismo acá. ¿Ya? Entonces, este cuadrito se interpreta fácilmente y se conoce como la curva de saturación del oxígeno por la mioglobina en este caso y la hemoglobina en este caso. ¿Vamos a volver? Sí, vamos a volver a la siguiente lámina, si fuera tan amable. A ver, ahora lo entiendes ya. 4 moléculas ya hemos visto. ¿Por qué 4 moléculas? Porque hay 4 hemos, porque hay 4 cadenas. Antes de continuar, ¿te acuerdas que yo te dije en la última clase que nos despedimos, te dije hay 2 tipos de hemoglobina? Sí. En la hemoglobina adulta, que yo te mencioné, alfa 2, beta 2, hay 2 tipos de hemoglobina. ¿Cuáles eran los 2 tipos? ¿Cuáles eran los 2 tipos de hemoglobina que te dije, que yo me despedí diciendo eso que me parece? Hoy día lo necesito, hoy día también te lo voy a mencionar. ¿Cuáles son los 2 tipos de hemoglobina? Tú lo sabías de que estabas en el colegio. La oxihemoglobina y la desoxihemoglobina. Pero a una le dieron un nombre de... Así es, ya te acordaste, la tensa y la relajada. ¿Te das cuenta? ¿Por qué necesito ese concepto que te di la vez pasada de los puentes salinos? Porque ahora lo vamos a tener que reforzar. Entonces yo te pregunto, ¿qué es un puente salino? De lo que yo te enseñé la vez pasada. ¿Qué es un puente salino? Un puente es una atracción electrostática que existe entre aminoácidos con cargas polares opuestas. ¿Quién es positivo, alumno? ¿Quién es positivo? ¿Quién es positivo? La lisina, estoy de acuerdo. ¿Quién es negativo? Aspartato o ácido aspartico, estoy de acuerdo. Entonces, hay puentes salinos, hay que considerar entonces eso, ¿ya? Bien, entonces ahora sí continuamos. La curva de saturación del oxígeno es sigmoide, te lo acabo de demostrar. La curva sigmoide indica cooperatividad, te lo acabo de decir. O sea, quiere decir que acá no se llenan los 4 hemos de inmediato, sino es de a pocos. ¿Ya? Traduciendo el término, ¿no? Traduciendo, que es de a pocos. O sea, de pasar de T a R no es de inmediato. De pasar de hemoglobina tensa a hemoglobina relajada no es de inmediato. De pasar de una hemoglobina con sus puentes salinos a una que no los tiene no es de inmediato, es de a pocos. Es de a poco. Eso significa una cooperatividad. Y eso explica que la curva es sigmoide. Entonces, si una hemoglobina tiene un comportamiento no sigmoide, sino un comportamiento hiperbólico, ¿qué cosa puedo deducir yo? Me olvido de la cooperatividad y que violentamente entran los 4 oxígenos. ¿Por alguna razón será? Por alguna razón será. ¿Se puede dar? Sí, se puede dar. ¿Sí? ¿Se puede dar? Claro. Si el P50 va disminuyendo por alguna razón, ¿a dónde me estoy acercando? Si el P50 va disminuyendo por alguna razón, ¿a dónde me estoy acercando? A 1. Y si llego a 1, ¿qué cosa es? Hipérbole. ¿Entiendes? O sea, si yo tengo una sangre almacenada por mucho tiempo, sin las condiciones adecuadas y no le apliqué la inosina que debía ponerlo,
y le voy a poner a un paciente, estoy seguro que el paciente no va a recibir el oxígeno. ¿Por qué? Porque la curva, en lugar de mantenerse en lo sigmoide que te he dicho, se ha movido hacia la izquierda. Por lo tanto, la hemoglobina va a agarrar su oxígeno y no lo suelta con facilidad. ¿Por qué razón? Por lo que viene a continuación. La curva sigmoide entonces indica la cooperatividad en relación con el oxígeno. El P50, 27 milímetros de mercurio, o lo que es igual a 3,60 kilopascal. Ahora, esto yo quisiera verlo de nuevo en una gráfica. Creo que la que sigue la gráfica para repasarles. Ahí está, de nuevo la vemos acá para repasar esto, ¿ya? Y volvemos después, si tienes dudas, volvemos a la lámina anterior, ¿ya? No hay problema. Nuevamente, acá estamos notando una curva hiperbólica. Acá estamos notando una curva de tipo sigmoide, nuevamente. Entonces estamos notando acá la posibilidad de un 50%, ¿no? Acá es la unidad y acá el 27 como hemos quedado. Te dan la presión parcial de oxígeno en kilopascal. ¿Ves? Se puede dar en kilopascal, se puede dar en milímetro de mercurio, en Torricelli, como tú quieras, pero esas son la presión parcial del oxígeno. Acá la saturación se da en letra I o con esta letra griega. La siguiente, yo creo que te repasé eso, ¿no? La siguiente. Entonces, si en lugar de los valores se toma ahora estos valores, logaritmo de teta entre 1 menos teta, te da esta relación, o logaritmo de I sobre 1 menos I, entonces quiere decir que tienes unos valores en logaritmo y acá, logaritmo de la presión parcial de oxígeno en términos de logaritmo, ya no te sale una curva, te sale una línea recta. ¿Entiendes? Entonces esa línea recta tiene un ángulo, ese ángulo se llama pendiente, ¿no es cierto? Pendiente mayor, pendiente menor, esa es la idea. Entonces cuando en lugar de graficar una curva, se grafica una línea recta, estamos hablando de una pendiente. Entonces acá la pendiente de la hemoglobina es la unidad. La pendiente de la hemoglobina es la unidad. Entonces cuando la pendiente es mayor que la unidad, como en este caso, entonces notamos nosotros que hay cooperatividad. Entonces, si yo tengo una pendiente de 1, pienso en hipérbole. A ver, relacionarlo así. Piensa en hipérbole. Y te digo 1,8. Entonces es menos hiperbólico, si me permiten esa expresión, menos hiperbólico, ¿no es cierto? Y sigo yo, 2, tanto, entonces yo me estoy acercando a la hemoglobina. Entonces cuando nosotros hablamos de un coeficiente de Hill, quiero hablar de la pendiente. Entonces, ¿por qué sale una línea recta en este gráfico? ¿Por qué sale una línea recta? ¿Por qué una línea recta? Porque se le dan los valores que se había obtenido de la saturación en términos de logaritmo, de la inversa, mira. Acá, logaritmo de la presión parcial de oxígeno. Regresamos un ratito, por favor. Regresar. Entonces, de acuerdo a la gráfica de Hill, la pendiente o coeficiente de Hill es igual a 2,8. Mira, 2,8. Y en el caso de la hemoglobina sería la unidad. ¿Ya? Yo quisiera que lo relaciones entonces esto con lo que acabamos de ver del P50, como te había mencionado. ¿Ya? En este caso la unidad, entonces, ¿qué me indica? Mayor afinidad. En este caso, 2,8, ¿qué me indica? Menor afinidad. ¿Me entiendes? ¿O te he confundido? ¿De nuevo? ¿Te repito? Este indica mayor afinidad, este indica menor afinidad. Regresamos entonces, porque te veo un poquito dudoso. Regresamos a la primera lámina. Ahí. Gracias. Entonces, para la cuestión fisiológica, ¿qué es lo que conviene más? Para la cuestión fisiológica, ¿qué es lo que conviene más? ¿No? Te pregunto yo. ¿De que el P50 sea la unidad o el P50 sea mayor que la unidad? Mayor. ¿Me entiendes? O sea, para cuestiones fisiológicas, estoy pensando que mi glóbulo rojo está tocando la puerta a los tejidos y está dejando oxígeno. El tejido ávido de oxígeno le pide, dame más oxígeno. Y la hemoglobina dice, acá tienes oxígeno. ¿No es cierto? Esa es la cuestión fisiológica. En un trauma, mayor razón. ¿Me entiendes? Para una recuperación necesita más oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que conviene que la hemoglobina tenga un P50 de 1? ¿O conviene que tenga un P50 mayor que 1? Por ejemplo, 2,6 o 2,7. ¿Qué es lo más conveniente, razón? O sea, te hago la pregunta de otra manera, porque te veo todavía dudoso. ¿Qué es más conveniente? Mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué es más conveniente? Que la hemoglobina que está llegando a nuestros tejidos tenga una mayor afinidad por el oxígeno o que tenga una menor afinidad por el oxígeno. A ver, razona. Nuevamente.
el oxígeno está, el glóbulo rojo está circulando y los tejidos le están pidiendo, dame oxígeno. Si la hemoglobina tuviera mayor afinidad, le quiere dar y no puede. Ah, ya, menor. En cambio, si tiene menor afinidad, con mayor facilidad reparte. Entonces, ¿qué es conveniente? Así es. Que tenga menor afinidad. ¿Ya? Entonces, la hemoglobina va a tener menor afinidad por el oxígeno porque lo suelta con facilidad. En este caso, la hemoglobina tiene una mayor afinidad. Ahora, piensa en el embarazo. Hemoglobina fetal. ¿De dónde saca el oxígeno? El feto. De la madre. Placenta. Ah, perfecto. Quiere decir ahí que la hemoglobina fetal sí debe tener una mayor afinidad. Por esa etapa transitoria. Cuando nace el bebé, la hemoglobina fetal ya no se produce. Y se va a sintetizar, por acción génica, la hemoglobina que tú me dirás cómo se llama, porque eso te lo dije. ¿Cómo se llama esa hemoglobina después del nacimiento ya? Yo te lo dije. Yo te lo dije. La hemoglobina A, adulta como se le llama, y cuyo símbolo es alfa 2, beta 2. Porque la hemoglobina fetal es alfa 2, gamma 2. ¿Me entiendes la idea? Entonces la hemoglobina adulta es alfa 2, que tiene esta propiedad. Ahora sí tiene esta propiedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si por A o B razones se sigue, ponemos el caso hipotético, ¿ya? Se sigue sintetizando después del nacimiento, ¿no? Se sigue sintetizando hemoglobina fetal. Ella va a captar oxígeno y va a captar oxígeno y va a dar, pero con mucha afinidad los tejidos se van a resentir prontamente, porque tiene demasiada afinidad, porque se parece a la mioglobina. Entonces la hemoglobina fetal es semejante a la mioglobina porque tiene mucha afinidad. No es conveniente, después del nacimiento, ¿no?, que se mantenga esa hemoglobina fetal, que sirvió para el momento, la placenta, para ese momento sirvió, nada más para ese momento. Después ya no. Tiene que pasar a una menor afinidad. Entonces, cuando digo coeficiente de Hill, mira, coeficiente de Hill o pendiente 1, mayor afinidad. Cuando digo coeficiente de Hill, pendiente de 2,8, estoy diciendo menor afinidad. ¿Hasta ahí te lo aclaré bien? ¿Sí? Avanzamos entonces, por favor, avanzamos. La siguiente. Entonces, acá dice mecanismo molecular de la cooperatividad del oxígeno. Antes de seguir leyendo, yo me pregunto, ¿y qué cosa es cooperatividad? ¿Me podrían responder? Que de a pocos. Primero entra el oxígeno a la cadena alfa, con mayor gasto de energía, se produce toda una posibilidad para que entre el oxígeno al otro centro hemo. En ese momento se están rompiendo puentes, ¿no es cierto? Puentes. Esos puentes salinos se van rompiendo y la molécula está pasando de, tú me dirás, por favor, ya tiene que estar mosca ya. Ya te lo repetí 2 veces. Cuando va entrando oxígeno va pasando de T a R, tienes que decir tú. De tensa a relajada, tienes que decir tú. ¿Ya? O sea, no pasa de inmediato, no, de a poco. Pasa de a poco. Esa es cooperatividad. Insisto en la palabra cooperatividad. Pero insisto en la palabra cooperatividad. Y eso es muy importante para explicar la curva sigmoide. Es muy importante. Pero acá dice, el hierro, ¿dónde está el hierro? ¿En medio de qué? Del hemo. ¿Y el hemo dónde está? En una bolsa hidrofóbica. ¿De dónde? ¿De la cadena alfa? Sí, de la cadena beta también. Te pregunto, ¿cómo se une el hierro, ¿no?, a la globina con el enlace 5? Te dije yo. Entonces, el sexto enlace es para él. Y ahora sí que tenemos una idea, decimos, el hierro se mueve hacia el plano de la porfirina, o sea, el hemo, al hemo, en una distancia que se ha calculado en 0,75 Armstrong o 0,76 Armstrong. Miren esa cantidad tan pequeñita, ¿no? Estoy hablando de Armstrong, ¿no? La 10 millonésima parte, qué barbaridad, de un milímetro, ¿no? 0,75 Armstrong, es una miseria. Pero qué curioso, esa miseria, esa cantidad tan pequeñísima, va a producir un cambio total en la hemoglobina. ¿Para pasar de qué? Otra vez. A R. Mira, esa cuestión quiere decir que si la molécula se mueve un poquito, lo va a jalar acá, pero este jala acá y este jala acá, y un puente salino que estaba bien bonito, se separa, se rompió un puente salino. Quiere decir que hay una comunicación, mira lo que te voy a decir, hay una comunicación hemo-hemo, así se le llama, comunicación hemo-hemo. Cuando entra un oxígeno se está comunicando para que entre el otro oxígeno, pero ¿cómo? Con un rompimiento de qué?
el puente salino. ¿Debido a qué? A que hay un corrimiento. ¿Corrimiento de qué? Observa tú. Mira esa distancia. ¿Cómo se va hacia el plano? Se acerca al plano. ¿En qué distancia? Acá está. 0,75. Entonces yo quiero que ahora interprete mejor esto. Hay cambio en la estructura terciaria que desestabiliza la cuaternaria. ¿Te enredé esto? ¿Lo entendiste esto? Mira, hay cambio en la estructura terciaria que desestabiliza la cuaternaria. Parece un trabalengua, una cosa así, ¿no? Pero como tú ya sabes que la terciaria tiene un aspecto globular y que esta alfa terciaria se une a otra beta terciaria por puente salino y esta otra alfa y otra beta, quiere decir que la terciaria va a cambiar cuando se mueve en un plano de 0,75 hacia el plano, perdón, se mueve. Ese cambio terciario afecta a la cuaternaria. ¿Por qué? Porque al romperse el puente salino ya puede entrar el otro oxígeno. Entonces ya no es T, ahora está haciendo R. O sea, la cuaternaria es T, es oximolodina, o la cuaternaria es R, oximolodina. ¿Entiendes? O es T o es R. Entonces hay dos formas de cuaternaria. Hay dos formas de cuaternaria. Pero, ¿quién desestabiliza? Lo que está diciendo es que primero la terciaria y después se desestabiliza la cuaternaria. ¿Qué significa desoximoglobina? Así es. Entonces es una molécula compacta, tensa. El oxígeno se fija al romperse algunos puentes salinos, yo te lo he descrito ya. La desoximoglobina tiene una conformación tensa, T, y la oximoglobina tiene una conformación relajada, R, ¿no? Hemos insistido en esto varias veces. Entonces, de esta lámina, tú no puedes decir que dominas el tema si no sabes explicar cooperatividad, ¿ya? Tú no puedes pasar a leer otra cosa si no está claro completamente esto de acá. Tú no puedes pasar, a la hora que estudies, tú no puedes pasar a otra lámina a estudiar si es que no tienes claro estos cambios de acá. Como yo sé que no te ha quedado muy claro esto, porque me has dicho que sí, pero yo digo que no lo has entendido, va a la otra lámina. Por favor. Ahora sí. ¿No? Acá hay cambios, habría que mirarlo con cuidado, pero hay cambios, ¿no? De posición, ¿no? Mira, cambios de posición. ¿Sí? Al haber cambio de posición, estamos notando que los aminoácidos están más cerca o están más alejados, ¿no? Cambio de posición. Se nota que hay un cambio, totalmente. En la siguiente vamos a seguir notando cambios seguramente, a ver. Mira dónde está. ¿Esto qué cosa es? No me has revisado nada del Lemo, tú, ni de verdad. ¿Qué es esto? ¿Esta es parte del Lemo? ¿Esta es parte del Lemo? ¿Es parte del Lemo chiquito? Falso, no, no es parte del Lemo. Entonces, ¿dónde está el Lemo? Acá. Este es el Lemo. Este es el Lemo. El hierro está en esta posición. Entonces, si este hierro baja, ¿qué distancia recorre? Aprox. Esto significa aprox. Muy bien. Y si este baja acá, ¿a quién va a jalar? Al aminoácido que está acá. Al jalar al aminoácido que está acá, quiere decir que esta molécula que estaba acá va a bajar también. Entonces la cadena alfa que estaba acá va a bajar. Entonces este núcleo de la histidina se va a mover hacia este sentido y mueve la cadena de la molécula también. Está afectando la estructura terciaria, la está afectando. Y al afectar la estructura terciaria va a afectar la cuaternaria también. La siguiente, por favor. Otra esquemita, para que lo veas claramente. Mira cuánto ha avanzado. De aquí avanzó acá, ¿ves? Se bajó. Y el hierro ya está en el centro ya. Ya bajó al centro de ¿qué? Del Lemo. Acá está el Lemo, ¿notas? Ahí está el Lemo. Los 4 pirroles. Este es el anillo metelénico que te expliqué la vez pasada. Ahí está el hierro en medio. Entonces, ya el oxígeno puede entrar en su sexto enlace como hemos quedado. Entonces ahora están los 6 enlaces ya ocupados. Mira. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El oxígeno. Siempre y cuando el hierro sea ferroso, sea divalente. Ya hemos quedado en eso, ¿no? Que sea divalente de ser. La siguiente. Ya con esto pues ya ni hablar. Acá ya lo ves en movimiento. Pues. Movimiento de la histidina y el amino. Analiza bien. Perfecto. Entonces, si tú no sabes interpretar bien, acá viene la ayuda. Mira acá. ¿Cuándo es oxi y cuándo es desoxi? Míralo con cuidado.
que en el examen yo te voy a preguntar quién es T y quién es R. ¿Me entiendes la idea? ¿Quién es T y quién es R? Y acá estás viendo tú el movimiento de la T y la R. ¿Ves? Cuando llega el oxígeno, mira cómo baja. Entonces, ¿qué cosa es esto? Este es de la histidina, exactamente. Entonces, a esto lo va a jalar a la molécula que está acá. Entonces, ese cambio de 0,75 afecta tremendamente a toda la molécula. Por eso que hay una comunicación hemo-hemo. Hay más gasto de energía para que entre el primer oxígeno que para que entre el segundo, el tercero y el cuarto. Hay más gasto de energía en la primera entrada de oxígeno, obviamente. La siguiente.